Ok, pues muy buen día. Vamos a revisar acerca de el texto Psicofisiología, algunas generalidades. Bueno, recordemos que en aquel entonces se creía que los nervios eran conductores pasivos de espíritus animales. Es importante enfocarnos a que justamente quedaban reminiscencias, es decir, residuos también de lo que tiene que ver con los contextos de filosofía. Sale esta parte de espíritu animal que era como todavía muy subjetivo. Sin embargo, la biología, específicamente su rama que es la fisiología, que estudia el funcionamiento de los seres vivos, en específico de los órganos, etcétera, pues va a poder permitirnos hablar ya de cosas más tangibles, ¿sale? Más objetivas. En aquella época, Bell y Magendie realizaron estudios e investigaciones acerca justo de la médula y de la parte motora y sensitiva, ¿sale? Sabemos por el texto, también por lo que nos refiere el autor, que Bell encontró varias cosas mucho antes que Magendie, pero finalmente a la ley se le llamó ley de Bell-Magendie. Y es muy interesante ver, por ejemplo, en esta imagen puedes ver a mitad de esta espalda una médula espinal. La médula espinal está protegida por algo que se llaman vértebras y el conjunto de ellas se llama columna vertebral. Si tú tocas tu espalda puedes sentir justamente esos huesitos, y esos huesos son los que defienden y protegen una parte tan sensible como es la médula espinal. Bueno, si nosotros hiciéramos el ejercicio que hicieron Bell y Magendie, lo que hicieron ellos es hacer un corte de esa médula espinal, sacar si quisiéramos verlo así como una rebanada de esa médula espinal y estudiar el tipo de células y los estímulos a los que reaccionaban. Entonces pudieron notar que todos los estímulos de manera sensitiva, es decir, los estímulos que recibía ese nervio, se tramitaban por una área específica de esa rebanadita, si lo quieres ver, de esa parte de la médula. Sin embargo, también las reacciones que tenían que ver con nervios motores tenían una respuesta específica en un área específica de la médula. Por lo tanto, pudieron especificar acerca de lo sensitivo, que sería todo lo que nos da un estímulo, una sensación, que podemos tomarlo en cuenta como una sensación, y aquello que es como una respuesta motora se refiere a músculos, una respuesta de nuestros músculos ante esa sensación. Ok, bueno, Galeno afirmó que el cerebro era el órgano de la mente, y ya es un gran avance porque antes se creía entonces que el alma realmente era donde se depositaba nuestra personalidad, y ahora vamos a hablar acerca de un órgano muy específico que va a ser el cerebro. Florence también va a especificar que existen funciones generales y funciones específicas del cerebro. Acuérdense que Florence iba en contra de lo que decía Francis Gall. Francis Gall, que decía que si ejercitabas mucho tu cerebro o con tus habilidades las ponías en acción, pues tu cerebro iba a crecer y tu cráneo se iba a modificar, y si tienes un cráneo grande, pues ibas a ser muy inteligente. Florence iba en contra de esto, pero sí dijo que existen funciones localizadas en pequeñas áreas del cerebro, que serían las específicas, y funciones que ocupan la mayor parte del cerebro, que serían las generales. Hoy en la actualidad la neuropsicología sabe que justamente esto se refleja en algo muy típico. Por ejemplo, el hecho de que cualquier alumno, vamos a empezar desde el kinder, pueda hacer pinza fina, es decir, pueda tomar su lápiz haciendo el movimiento de pinza fina, que es con el dedo pulgar y el dedo índice presionar ese lápiz. Ese movimiento de pinza fina, que es muy pequeño y muy específico, requiere que el cerebro realmente haga mucho trabajo y haga muchas interconexiones neuronales, es decir, se ocupan muchas áreas del cerebro. Mientras que si al alumno le pedimos movimientos, que extienda su brazo y haga movimientos en círculo con sus brazos, al ser un movimiento muy general, muy grande, va a ocupar menos áreas del cerebro y menos neuronas para producir ese movimiento. Entonces fíjense cómo algo que se estudió en aquel siglo pues tiene repercusiones en este. Ok. Seguimos con Lotze. Lotze decía que el cerebro ahora es el órgano, pero de la conciencia. Fíjense cómo le cambia el de la mente a algo muy específico, la conciencia. Y acuérdense que con conciencia en aquella época lo tomaban como a voluntad, es decir, lo que pasa por tu voluntad está en el cerebro, mientras que las acciones que se llevaban a cabo solamente en la médula, decía él, debían de ser inconscientes. Y fíjense cómo sí tiene razón. Les pongo este ejemplo.
¿Se acuerdan que hace ratito hablábamos de la médula y que si cortábamos una rebanadita de la médula podíamos ver las reacciones? Bueno, justamente esta imagen es esa rebanadita de la médula. Este sujeto en el que vemos en la imagen toca la llama de una vela y esa sensación va a viajar por sus terminaciones nerviosas que están en todo su cuerpo, específicamente en el dedo. Van a viajar, y a dónde viajan, justamente esa sensación, ese estímulo sensitivo va a viajar a la médula, ¿sale? Esa médula, en lugar de mandarlo al cerebro para que tome una decisión y se tarde mucho, en realidad la médula lo que hace es darle una respuesta motora, es decir, fíjense, motora es que va a mover su músculo, una respuesta motora de alejamiento inmediato porque le va a producir dolor. Entonces, si tú pensabas que cuando tienes una reacción así, por ejemplo, para alejarte del dolor, se toma a nivel cerebral, hasta el cerebro llega la información, en realidad no. Este reflejo de supervivencia o esta acción inconsciente de supervivencia para que no se lastime el organismo, en realidad se toma esta decisión o esta respuesta a nivel de médula. La médula reacciona rápidamente para alejar el órgano. Y es un poco lo que decía este autor acerca de lo voluntario que estaba en el cerebro y lo inconsciente que estaba en la médula. Y realmente sí es así, pero el término adecuado sería involuntario y voluntario, ¿sale? Más adelante, ya cuando revisemos corrientes de psicología, vamos a ver realmente qué significa inconsciente. Ok, también es importante ver que el tiempo pasa y efectivamente la batería de Galvani fue algo muy importante para poder medir lo que era el impulso nervioso. En este caso el impulso nervioso sabemos que es muy semejante al impulso eléctrico. Si nosotros quisiéramos hacer el experimento en estos tiempos, pues sería complicado por varias cosas. Por ejemplo, en uno de los planteles del Colegio de Bachilleres. Primero empezando porque el cambio climático, etcétera, ha hecho que no tengamos ranas en la ciudad de Querétaro. Es decir, en la época en la que tu maestra asistía a la escuela, en aquella época de las cavernas, todos los niños y niñas corríamos porque en temporada de lluvia había muchas ranas por todos lados. O sea, en tu calle, en tu cuadra, en tu jardín había ranas. Y algunos las coleccionaban y otros huíamos de ellas. Bueno, en la actualidad es raro ver en la ciudad ranas, la verdad. Y bueno, desde ahí sería difícil, pero la otra sería bien difícil poder medir el tiempo de reacción sin un celular o sin un cronómetro. Es decir, si nos pusiéramos a la tecnología de aquel entonces, realmente era difícil contar con aparatos de precisión. Sin embargo, pues te ponían ese reto. Y justamente ahora sabemos mucho acerca de la física, de la electrónica y bueno, todo lo que tiene que ver con el avance científico. Ok, también se hicieron experimentos acerca de la ecuación personal absoluta. Esto significaba que es el tiempo de reacción que le toma a un sujeto hacer un movimiento tan rápido como pueda percibir una señal. Si nosotros quisiéramos hacer en la actualidad experimentos acerca de eso, y ponle mucha atención porque tiene que ver con la tarea que vas a entregar, fíjense muy bien, podríamos medir en este experimento qué tan rápido reacciona un futbolista a una tarjeta amarilla o qué tan rápido reacciona un futbolista a una tarjeta roja, ¿no? En la tarjeta roja esperamos que el futbolista salga del campo, en la amarilla que su reacción o su conducta sea más tranquila, ¿verdad? ¿O cuál sería el tiempo de reacción ante el silbido del árbitro cuando marca un penal, ¿no? El tiempo de reacción de los demás. Te pongo este ejemplo porque vamos a ver que estímulos auditivos, visuales, sensitivos, todo el tiempo estamos sujetos a esos estímulos. Lo que hacían en aquel entonces era tratar de medir esas reacciones del cerebro a esos estímulos. Si lo queremos llevar, por ejemplo, al plano de lo cotidiano, hay muchas personas que suelen jugar, por ejemplo, en algunos cumpleaños cuando están chicos, al juego de las sillas, y en realidad es que ponen música y cada vez ponen unas sillas al centro, personas que van alrededor ponen la música, estas personas giran alrededor de las sillas y cuando quitan la música tienen que conseguir una silla. Generalmente hay una silla menos del total de personas que están girando alrededor, por lo tanto va a haber una que sobre, ¿no? Ahí podremos medir también el tiempo de reacción de las personas en el momento en que dejan de oír la música y cómo reaccionan sus músculos para poder moverlos hasta las sillas, ¿no? Entonces, fíjense, todos los experimentos que podríamos hacer en la actualidad
para medir tiempos de reacciones, y le llamaban una ecuación personal porque en realidad se refería a que cada ser humano, cada persona en el experimento, pues iba a tener un tiempo muy específico, por eso le llamaban una ecuación personal absoluta. Y absoluta es porque sería lo mínimo, lo más rápido que podría hacer la persona para reaccionar ante ese estímulo, ¿sale? Ok, entonces, como conclusión podemos decir que todos los experimentos permitieron observar fenómenos relacionados con el cerebro y las conductas. Y bueno, efectivamente las metieron en laboratorios y fueron estudiados por médicos, por fisiólogos, por físicos, y pues eso le va a dar un poquito de más sustento para que en el siguiente capítulo podamos hablar ya de la psicología como ciencia y no como algo subjetivo o filosófico. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a consistir la actividad que te voy a pedir que hagas en el Facebook del video que es solo para tu grupo? Fíjate, vas a tener asistencia si comentas adecuadamente esto, ¿sale? Te pido un ejemplo de conducta estímulo-respuesta en tu cotidianidad. Yo ya te puse el ejemplo de qué tiempo haría un futbolista al reaccionar a una tarjeta amarilla, que la tarjeta amarilla sería el estímulo visual y la reacción sería que su conducta fuera más tranquila, ¿sale? Ese te puse un ejemplo. Entonces tú vas a buscar ejemplos en tu entorno cotidiano, que no sea el mismo que yo te estoy contando, sino buscar algo donde las personas reaccionen ante un estímulo específico y si pudiéramos medir ese estímulo. Otro ejemplo podría ser la alerta, por ejemplo la alerta Amber o una alerta sísmica. Podríamos medir el tiempo en que reaccionan las personas ante un determinado sonido de alerta sísmica, ¿no? Ok, entonces, bueno, dicho lo anterior, si llegas a tener una duda, pues ya sabes que por WhatsApp me puedes contactar y tienes hasta el viernes 9 de octubre para que te pueda contar tu asistencia, ¿sale? 11:59 p.m. y hasta esa hora se corta la asistencia para las listas oficiales de esta semana.